De vuelta en R acá tengo una base de datos que tiene 10 variables y lo que voy a hacer es, utilizando la misma variable en el eje de las X que vamos a denominar var X, voy a calcular distintas correlaciones para las distintas variables. ¿Cuál es el fin de hacer esto? El fin es que mucha gente interpreta la correlación no solo como la fuerza de asociación lineal que existen entre estas dos variables y si esta asociación es positiva, o sea, a mayor valor de una, uno espera mayor valor del otro o viceversa, sino que también mucha gente interpreta el coeficiente de correlación como si este coeficiente tuviese algo que decir con respecto a la magnitud o la velocidad del cambio de esta relación, que es lo que uno conoce como pendiente. Acá entonces tenemos cuál es la correlación entre la variable x y la primera variable que era i1, con la segunda variable que era i2, con la tercera variable que era i3 y con la tercera variable que era i4. Y en los cuatro casos nos dio que la correlación es perfecta y es igual a 1, por lo tanto acá hay una perfecta asociación positiva lineal entre la variable x y las respectivas variables y. Pero en ningún caso nos está diciendo que una variable es mejor que otra. En ningún caso nos está diciendo que una variable cambia más que otra. Solamente nos está diciendo que si medimos la asociación lineal entre la variable x y la variable y, va a ser una asociación y todos los puntos van a caer en una perfecta línea recta. Entonces estamos felices. Todas las correlaciones fueron iguales a 1. Entonces la variable x independiente de variable y, puede ser i1, i2, i3, i4, son todas iguales. La correlación siempre es igual a 1 y correlación igual a 1 sabemos que es igual a decir que existe una fuerte asociación lineal entre la variable x y la variable y. Y acá tenemos el plot de los cuatro gráficos. Cuando ponemos la variable i1 en el eje de las y 2, y 3 y 4 y vemos que toda la línea es perfecta, toda la línea es igual, todos los puntos son colineales, todos los puntos son perfectos en esta línea recta. Pero ¿qué pasa ahora si hacemos nuevamente estos cuatro gráficos, pero los cuatro gráficos ahora van a tener igual límite del eje de la Y? Sabemos que el máximo límite es en el cuarto gráfico que va de 0 a 1200, por lo tanto vamos a recrear estos gráficos, pero todos van a ir entre 0 y 1200. Y acá lo tenemos entonces todos con el mismo límite de 0 a 1200 y ahora las líneas no se ven tan iguales. Si bien las cuatro variables tienen la misma correlación, esta tiene una pendiente de 1. Esta tiene una pendiente de 0.0001. Esta tiene una pendiente de 5 y esta tiene una pendiente de 50. ¿Qué es esto de la pendiente? Fácil. Si avanzo 1 en las X, subo 1 en las Y. Si avanzo 1 en las X, subo 0.0001 en las Y. Si avanzo 1 en las X, subo 5 en las Y. Y si avanzo 1 en las X, subo 50 en las Y. Entonces la segunda moraleja es que si bien cuatro pares pueden tener igual correlación, esto en ninguna forma implica que tienen igual magnitud o igual pendiente. Y en ningún caso R va a ser igual al valor de esta pendiente, que también van a encontrar el nombre como slope. Para calcular esta pendiente ya tenemos que dar un paso un poco más adelante y ya no quedarnos solo en la correlación, sino que tendríamos que empezar a utilizar la regresión lineal. Y ahora lo que hice fue calcular el coeficiente de correlación de Pearson entre la variable x, nuevamente con la variable i1, pero ahora lo hice con las variables i5, i6 y 7. ¿Qué pasa si calculamos primero la correlación sin ver el gráfico? Podemos ver que la primera variable tiene una correlación igual a 1, por lo tanto decimos la asociación es perfecta, es lineal entre la variable x e y. En el 2 decimos la correlación es 0, por lo tanto variable x y variable y son absolutamente independientes, hay 0 asociación entre ambas. En el tercer caso, una correlación de 0.87, correlaciones sobre 0.7, uno dice que es una positiva y fuerte asociación lineal entre la variable x e y. Y por último tenemos una correlación cercana a 0, que sería parecido a nuestro segundo caso, y decimos no hay ninguna correlación, no hay ninguna asociación. Pero veamos ahora qué pasa si graficamos estas asociaciones, vemos primero el plot y después
vemos si es adecuado interpretar estas correlaciones. Y acá tenemos esto, podemos ver que sí, efectivamente la relación es lineal y es perfecta, todos los puntos son colineales, todos los puntos caen en la línea recta. Y es igual a lo que nos decía el coeficiente, que es una correlación igual a 1. Pero ¿qué pasa en el ejemplo número 2? Que nos dio que la correlación era igual a 0. En realidad, si bien la correlación es igual a 0, lo único que podemos decir acá es que no existe una asociación lineal, pero notoriamente la asociación existe y es una asociación no lineal. O sea, vemos que primero baja, llega a un punto y después vuelve a subir. Por lo tanto, es incorrecto decir que no hay una asociación. Lo único que podemos decir que la asociación que hay entre la variable x y la variable y es una asociación no lineal. ¿Qué pasa en el tercer caso? Si bien nuestra correlación es bastante alta y dijimos que había una relación o una asociación lineal entre la variable x y la variable y, podemos ver que aparentemente esta asociación no es muy lineal. Podríamos decir que más bien podríamos crear un polinomio. Por lo tanto, no es correcto reportar este valor de la correlación si que tenemos este gráfico, porque notoriamente la asociación no es lineal. Y en el tercer caso, efectivamente, cada punto se relaciona 0 con el otro punto, por eso si tratamos de dibujar una línea, la mejor línea que nos pueda abarcar todos los puntos, en realidad sería una línea de 0, donde no hay correlación, no hay asociación entre la variable x y la variable y. Por lo tanto, el primer punto importante, que el coeficiente de correlación en ningún caso implica causalidad. En ningún caso estamos midiendo si x predice a y, solamente estamos midiendo una asociación entre la variable x y la variable y. No mide magnitud. Nunca, nunca, nunca se reporta la magnitud del cambio con el único número del valor de la correlación. Para medir magnitud tenemos que utilizar otras herramientas estadísticas. Tenemos que entrar a lo que es la regresión, ya sea lineal o no lineal, pero en ningún caso vamos a reportar una magnitud de cambio cuando tenemos un valor de correlación. Y por último, como vimos en los ejemplos previos, su valor no necesariamente va a ser sinónimo que la mejor asociación entre las variables es una línea recta, porque ya vimos que correlaciones de 0 pueden ser que efectivamente no haya ninguna relación entre ambas variables, pero también puede ser sinónimo que la relación que hay entre las variables no sea lineal, sino que sea una relación no lineal, cúbica, cuadrada, etc. En el último video voy a hablar sobre el test estadístico que uno utiliza para las correlaciones y voy a hablar de por qué uno no debería reportar el valor de R, sino más bien uno debería reportar el valor de R cuadrado, que también lo van a escuchar como coeficiente de determinación.